claro. las personas que están reprimidas en cualquier sitio. Bendecidos en el Señor, les damos como siempre nuestra calurosa bienvenida desde nuestro corazón, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde el ministerio que del Señor representamos. Primero que todo somos embajadores del Señor en esta tierra y nos agrada inmensamente poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana un rato que estaremos aquí, 1 hora 10 minutos seguramente, como siempre. Agradecer igualmente que ustedes estén al pendiente, agradecer a los que vienen a hacer la presencialidad, a los que están de la misma manera atentos con la virtualidad de forma sincrónica y otros, bastantes, que estarán ingresando de forma asincrónica o en diferido. Gracias por ese interés, gracias por honrarnos con la compañía y la presencia de ustedes, los unos y los otros. Y gracias de la misma manera por escribirnos al correo electrónico ladulcepresenciadedios@gmail.com, por escribirnos al WhatsApp 310-519-1054, por dejarnos sus mensajes en Facebook, en algunas de las redes también, que nos encuentran por YouTube, nos encuentran en Instagram, nos encuentran asimismo, ya lo dije, en Facebook, nos encuentran en Twitter, que ahora es X, bueno, nos encuentran en distintas partes, y les agradecemos inmensamente que nos estén escribiendo por esos medios. Hay un medio que nosotros no utilizamos y que rara vez alguien nos escribe por allí y no alcanzamos a estar atentos a darles respuesta en vista pues que no vemos esa red, y es la red de Messenger. Nosotros no la utilizamos, pero el resto sí lo tenemos pues al tanto con todos ustedes. X, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, bueno, y nuestro correo electrónico. Así que muchas gracias por estar ahí atentos y concedernos la honra y el honor de poder compartir con todos ustedes este tiempo de edificación y de enseñanza en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Señor. Bienvenidos una vez más, y pues les comentamos también que estaremos en los próximos días, en la fecha de noviembre, 14, 15 y 16 de noviembre, pues estaremos en la ciudad de Quibdó, capital del Chocó, compartiendo con la pastora Sol Rentería, con los amados que se congregan allí en el ministerio que ella orienta, ministros que estarán arribando, que estarán llegando allí para que podamos tener comunión con ellos mismos, y a la vez pues que vamos a estar llevando el mensaje de parte del Señor con los amados que se estarán congregando ese día, que se estarán reuniendo en la fecha, reiteramos, del 14, 15 y 16 de noviembre. Será muy grato poderles ver allí y poder compartir con todos ustedes. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar allí con todos los amados, con todos los hermanos. Ha sido muy grato y qué rico que vamos a poder compartir nuevamente con ustedes en esa zona de nuestro Chocó biogeográfico. Qué rico que vamos a tener esa honra y ese gran momento con todos ustedes. Si ustedes tienen parientes de la misma manera, pues qué grato que ustedes les puedan decir a estos parientes, a estas amistades, que se desplacen ese día para que nos podamos ver allí, nos podamos dar un abrazo y podamos pues pasar un tiempo bien delicioso y bueno, disfrutar de lo que Dios nos tiene a todos nosotros pendientes, para que en esa realidad del Cristo impartido pues podamos entonces compenetrarnos y disfrutar de este crecimiento y de toda esta maravillosa enseñanza.
Vamos a continuar en la enseñanza que hemos venido teniendo para ustedes acerca de este principio del dar y recibir. Ya hemos visto cómo el apóstol Pablo pues, nos exhorta a que esto sea un asunto constante, continuo, si queremos ver fruto, más que respuestas, más que resultados, en razón a que Dios a través de la vida de nosotros lo que da es precisamente fruto, no resultados, no respuestas, sino fruto de su espíritu, de la naturaleza real, de la naturaleza del Hijo unigénito impartido en todos y cada uno de nosotros. Dios pone de su esencia misma en nosotros para que nosotros demos fruto de justicia, fruto de amor, fruto de bondad, fruto de benignidad, fruto de mansedumbre, fruto de gozo, fruto de paciencia, fruto de humildad, fruto de tolerancia, fruto de resiliencia, fruto de su gracia eterna, fruto además en el aspecto de la prosperidad. Y la prosperidad incluye toda esta riqueza espiritual, como también una serie de asuntos que revolucionan la vida de nosotros en temas ya financiero, en tema de aquello que Dios nos permite a nosotros poseer, para que a través de esas añadiduras, además del fruto de su espíritu, esas añadiduras se conviertan en un elemento importante para nosotros realizar, llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros, en vista de que esta tarea no la podemos hacer solo, un individuo no lo puede hacer, debe hacerlo incorporado al cuerpo, en el Cristo corporativo, debe hacerlo de la misma manera, pues con los elementos añadidos que Dios permite que nosotros tengamos, es decir, se necesita tesoro, se necesitan elementos materiales y se necesita gente para poder que esta tarea se lleve a cabo. Y gente que pueda participar de este llamamiento eterno en el mismo sentir y en el mismo pensamiento del Señor Jesucristo. Que ese sentir que hubo en el Señor mientras estuvo aquí en la tierra como ser humano, como hombre, pues ese mismo sentir esté en nosotros y en esa consigna nosotros realicemos y cumplamos con esta tarea gloriosa que Dios nos ha encargado, con la cual igualmente nos ha honrado que nosotros realicemos, ejecutemos y llevemos a cabo, por supuesto. En ese orden de ideas, pues continuamos y hoy vamos a estar sumando otro poco más. Cómo Dios nos permite a nosotros enterarnos, darnos cuenta, analizar, reflexionar sobre este aspecto también importantísimo como todos los que ya hemos visto, y es que de la misma forma en que hay maneras de dar, pues por supuesto hay maneras de recibir. Ahora 8 días lo estuvimos tocando un poco, al igual que ahora 15 días, de manera muy somera. Hoy vamos a ahondar otro poco más en ese sentido. Entonces, yo les voy a invitar para que por favor vayamos a esa porción bíblica y nos demos cuenta paso a paso de cómo opera. Vamos a ir a Mateo 7 y allí en Mateo 7 vamos a estar mirando una serie de aspectos, una serie de puntos altamente importantes, relevantes, que nos van a traer muchísima luz, muchísima claridad sobre esta parte. Y vamos a mirar a partir de este punto que vamos a leer, a ver, sí fue que mire mal. Esto está en, ya les digo, esto lo vamos a encontrar, sí, en Mateo 7. Y allí el Señor nos enseña sobre este aspecto que es parte de este principio glorioso, ¿sí?
en esta parte de Mateo 7:2, nos aclara el Señor, porque con el juicio con que ustedes y yo juzguemos, seremos juzgados. Y con la medida con que nosotros medimos, también seremos medidos. Entonces, en primer lugar, vamos a tener claro este aspecto que forma parte de este principio de la forma en que nosotros damos. Porque con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. Hemos titulado esta enseñanza en el hecho de que Dios tiene unos principios divinos que rigen igualmente el aspecto natural. Entonces es una ley divina y como ley divina se cumple y se cumple de la misma manera en el ámbito natural. Ese principio nos lleva a entender a todos nosotros lo siguiente que queremos compartir, ¿sí? Y esto lo vamos a complementar en esta parte que ya les voy a decir. En Lucas 6 vamos a encontrar esto. Y aquí ya entramos a desglosar poco a poco. En Lucas 6, (37) volvemos a encontrarnos con esta expresión y la volvemos a leer acá en Lucas, de la misma forma que lo leímos en Mateo 7:2. Y aquí está, y dice también, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y ustedes serán perdonados. ¿Qué encontramos? Que de lo que damos, en otras palabras, recibimos. Si yo juzgo, voy a ser juzgado. Si yo no juzgo, no voy a ser juzgado. O sea, si no señalo, si no acuso, si no condeno, si no discrimino, pues no voy a ser señalado, condenado, juzgado, discriminado. Luego dice, no condenen, no serán condenados, ya lo dijimos, perdonen y serán perdonados. Si yo no perdono, difícilmente seré perdonado. Si yo perdono, por supuesto, seré perdonado por otros en las faltas, en los errores, en las fallas que yo pueda cometer. Esto tiene que ver entonces con la actitud de mi corazón. Yo no puedo esperar recibir de alguien lo que yo no he sembrado en alguien. Y esta siembra, esta cosecha, nosotros la recibimos de forma indiferente en aquel en quien nosotros hayamos hecho esta siembra, porque quien pone las condiciones, quien pone las directrices es el Señor. Y de quien nosotros, esto lo estamos diciendo desde el momento en que empezamos a tocar este punto, y a quien nosotros le causemos el beneficio, de quien vamos a recibir la siembra, la cosecha, la retribución, pues la vamos a recibir es directamente de quien puso las directrices, de quien puso las condiciones o por decirlo de esa manera, las pautas, de aquel quien puso de la misma forma los mandatos, los estatutos, en razón a que el reino tiene que ver con principios, mandatos, mandamientos, estatutos y directrices. Y en esta parte quiero ser bien claro, y es en lo siguiente. Hay hijos de Dios que se la pasan mucho tiempo orando, llorando, llorando. De hecho, allá en Mateo 7 ustedes encuentran aspectos que tienen que ver con la oración, y en ninguna parte aparece que la oración debe ser de acuerdo con lo que yo creo, presumo, que Dios está dispuesto a darme porque estoy orando. Y generalmente la gente ora es para pedir asuntos materiales o la solución de inquietudes, la solución de problemas, la solución de circunstancias que la persona tiene,
y entonces considera que orando va a obtener respuestas sobre eso. Cuando en realidad la oración es pedir el direccionamiento de la voluntad del Señor. Es en esa intimidad que tenemos con el Señor poder nosotros recibir unas directrices, recibir un direccionamiento de lo que Dios dispuso que nosotros realicemos, llevemos a cabo aquí en la tierra. Para eso es que oramos, o sea, no oramos para que Dios responda a mi situación que yo pueda tener en ese instante. Una circunstancia de dolor, una circunstancia de aflicción, una circunstancia de salud, una circunstancia de intolerancia de parte de alguien conmigo, Señor, entonces por favor sal en defensa mía. Curiosamente, si hay dos hijos de Dios en discusión y hay uno que se siente señalado y atacado, pues ese está orando para que Dios le haga justicia, pero sometiendo la voluntad del otro que está señalando y juzgando a este. Pero el contrario también está orando para que haga entrar en razón a la otra persona y Dios entonces se ponga a favor de este que está acusando, señalando al otro. O sea, los dos están orando para que Dios se ponga a favor de uno de los dos. Es curioso. Pero ninguno de los dos está orando diciéndole al Señor, Señor, en medio de este conflicto que yo tengo, por favor, enséñame qué tengo que aprender y que no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla estrictamente la tuya. Una persona no ora de esa manera, salvo que esté ya renovado en el entendimiento y puede entender esto que estamos comentando. Pero por el contrario, siempre es, ayúdame, dame, defiéndeme, sal a mi favor o sal en favor mío, muestra tu gracia en mí para los otros, apabulla a los otros, pero ponme a mí en lugar alto, en exaltación, reconocimiento, y a los demás ridiculízalos. O como dijo aquel discípulo aquella vez, ¿quieres que haga llover fuego del cielo y calcine a toda esta gente? O como me decía un hijo de Dios en estos días, en un canal, que una persona que estaba allí haciendo un programa cristiano, entre comillas, en vista de que se cortó la transmisión antes de tiempo, este hombre, un supuesto pastor, fue y le dijo al director de programación, ¿dónde están los que trabajan con este canal? Que interrumpieron la transmisión para mandarlos a matar. O sea, para decirle a Dios, mátalos, llévatelos, porque mira, me hicieron quedar en ridículo porque la transmisión se acabó un minuto antes y entonces yo no alcancé a decir lo que quería decir, yo no alcancé a despedirme. Bueno, en fin, esa persona se sintió ofendida, herida, porque la transmisión se acabó antes de tiempo. Bueno, entonces oramos es para eso, para la complacencia de nosotros y no para la complacencia del propósito y la voluntad del Señor. Entonces, insisto, Dios está comprometido con su palabra y Dios ha establecido en su reino de justicia directrices, parámetros, pautas divinas, normas divinas que se cumplen cada vez que ustedes y yo nos acogemos a esas normas. Y cuando uno se acoge a una norma, tú no tienes que orar para que la voluntad tuya sea conocida por Dios o para que sea hecha, porque no se trata de tu voluntad ni de la mía, sino que se trata de la voluntad del Señor cumpliéndose aquí en la tierra y nosotros simplemente somos instrumentos que Dios le place mostrarnos esa voluntad y a través nuestro Dios trae cumplimiento de su voluntad, pero no es para hacer lo que yo quiero. Y en el cumplimiento de la voluntad del Señor, ya Dios lo dijo a través de su Hijo unigénito, no se afanen por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber, porque de esas cosas se afanan los gentiles. Ustedes dedíquense a conocer el reino del Padre y su justicia, la justicia que opera en el reino, y la justicia tiene que ver en parte, la justicia necesitaríamos varias enseñanzas para explicar,
Pero la justicia tiene que ver en parte con eso, que el cumplimiento del propósito de Dios es acorde a su voluntad y no la mía. Eso es justicia divina. Entonces, dentro de esa justicia, entonces el Señor dice, conozcan mi reino o el reino de mi Padre, y la justicia que opera en el reino, y aquellas cosas por las cuales los gentiles se afanan. ¿Por cuáles cosas se afanan? Qué comer, qué beber, qué vestir. Y eso tiene que ver con elementos naturales, tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con recursos financieros. Entonces, eso por lo que ellos se afanan, dijo el Señor, a ustedes les es añadido. Pero ¿cuál es el orden? Conocer y obedecer los principios del reino de Dios aquí en la tierra, y aquello que yo necesito, ya Dios hizo provisión a todas esas cosas que yo requiero. Mi diligencia tiene que estar no pidiendo como un mendigo al Señor, haciéndolo ver ante los demás como un padre irresponsable que a toda hora tengo que estarle diciendo qué es lo que yo necesito. Eso es un padre irresponsable, olvidadizo. Un padre irresponsable pone en la despensa, pone en la alacena, ponen en el closet, pone en casa la provisión para los hijos porque sabe qué es lo que ellos necesitan. Un padre, una madre responsable, quiero decir. Lo mismo el Señor hizo provisión antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra. Pero mientras nosotros estemos en oposición a las directrices del Señor, pues por supuesto nunca nos vamos a encontrar con la obra de antemano preparada por el Señor, por la cual nosotros necesitamos caminar cada día. En ese orden de ideas, por favor, no nos cansamos de hacer memoria de esto y de retomarlo hasta que eso sea parte de la cotidianidad de nuestra vida y de nuestra misma confesión y de nuestra misma oración. Entonces, en esa primera parte, que la complementábamos con Mateo 7, cuando dice que no juzguemos para no ser juzgados, que no condenemos para no ser condenados y que perdonemos para ser perdonados, es la forma en la que Dios nos da a entender que yo jamás voy a recibir de lo que yo no he dado, pero sí voy a recibir de lo que he dado. Los dos primeros textos nos hablan de lo que yo doy para poder recibir. No juzgo, pues no seré juzgado. No condeno, pues no seré condenado. Entonces, aquello en lo cual yo no estoy contribuyendo, no tengo por qué tener temor de que alguien lo vaya a hacer conmigo. Si no he señalado, si no he juzgado, ¿por qué voy a temer que vaya a ser señalado o vaya a ser juzgado? Y la otra parte nos está aclarando, en lo que yo doy, eso voy a recibir. Cuando dice, perdonen y ustedes serán perdonados. Entonces, si yo he perdonado y para mí es común, para mí es normal pasar por alto la ofensa, perdonar, primero tengo una conciencia limpia. Segundo, no tengo por qué llevar unas cargas extremadamente pesadas porque para mí es normal, es una virtud perdonar. ¿Qué debo esperar de los demás? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque he dado. Y he dado indiscutiblemente para que se cumpla el principio. Aunque yo en una falsa humildad pueda decir, yo estoy dando algo, pero no me interesa si voy a recibir, aunque en esa falsa humildad yo lo diga, la realidad es que sí lo voy a recibir porque es un principio divino. Y no puedo evitar que ese principio divino se cumpla en mi vida. Entonces, si he perdonado, ¿qué harán los demás conmigo? Perdonarme. Pero no necesariamente voy a recibir el perdón de de aquella persona a quien yo le he otorgado el perdón. No necesariamente lo voy a recibir. Insisto, porque es principio divino. Dios verá a través de quién, Dios supo a través de quién yo voy a recibir ese perdón. A mí se me va a pasar por alto esa ofensa, porque igualmente lo hemos visto. Esto no es un asunto que ya está estandarizado. Hay gente que infortunadamente tiene demasiadas cargas en el corazón y le cuesta perdonar, le cuesta pasar por alto la ofensa. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que este principio tiene justicia impartida de parte del Señor. De esa manera podemos entender que si yo he dado, voy a recibir. Ya lo dice el Señor en el 38. Dice, den y se les dará. ¿Qué va a pasar para que a mí se me dé? Que primero he debido de
dar. Si he dado, voy a recibir. Den y se les dará. Esto tiene que estar claro en mi pensamiento. Yo creo que aquí es importante. Deberíamos de hacer una pausa, pero el tiempo acá no nos lo permite. Pero yo sí te pido el favor que cuando vuelvas a leer esto, hagas una pausa de unos buenos minutos ahí. Den y se les dará. Entonces allí tenemos que meditar. Les decía el otro día, ahora 8 días, que en un momento de mucha fugia de nosotros, oraba a Dios y lloraba al Señor. Y le decía, Señor, yo quiero salir de esta situación, de este atolladero, de esta escasez, de esta limitación. Yo quiero tener como ideas, yo quiero, porque yo era así cuando estaba más niño, ¿cierto? Y de repente la religión me castró. La religión, no Cristo. Cristo, al contrario, nos amplía, nos empodera, por decirlo de esa manera. Pero la religión nos castra la capacidad pensante, la capacidad productiva, la capacidad de iniciativa, la capacidad proactiva. No la castra la religión, porque está llena de una cantidad de dogmas místicos, humanos y humanistas y todo ese tema. Entonces, en esa época, llorando y orando, yo le decía al Señor, por favor, Señor, por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda entender cuál es el propósito tuyo en mi vida. Luego entiendo que hay un solo propósito, que es el del Señor, y Él me incluyó en ese propósito. Pero en esa época yo creía que era que Dios tenía un propósito con cada quien. Señor, ayúdame a entender ese propósito tuyo en mi vida. Insisto, como parte de eso hoy entiendo que Dios tiene un solo propósito y para mí es un honor saber que Dios me incluyó en su propósito. O sea, Dios tiene una selección, por decirlo de esa manera, deportiva, de básquetbol, de fútbol, de voleibol, cualquiera. Aquí lo especial es que Dios nos convocó a todos nosotros en su selección. Eso es gloriosísimo. Entonces, meditando en eso, yo esperaba una respuesta en el Señor. Yo no quiero vivir más en estrechez. Yo no quiero vivir más en limitación. No tengo, no puedo, no me alcanza. Y todo se iba en sueños y en deseos. Y no alcanzábamos. Era impresionante. Pero miren, Dios tiene esos principios y aquí es donde yo les digo, volver a leer esto hay que hacer un alto. Den y se les dará. Den y se les dará. Aquí no dice que oremos. Aquí no dice que si ustedes y yo queremos tener cosas en la vida, tenemos que orar y pedir como limosneros, pedigüeños, qué sé yo. La respuesta es sencilla. ¿Quieren poseer? Den. Y es en todo sentido. Den perdón. ¿Qué vas a recibir? Perdón. Den amor. ¿Qué vas a recibir? Amor. Damos consideración a los demás. ¿Qué vamos a recibir? Consideración. Demos y recibiremos. En todo, absolutamente en todo. Pero vamos a mirar acá aspectos que tienen que ver con el recurso financiero. Para seguir ahí, entonces dice el Señor, porque esta es la expresión del Señor. O sea, ¿quién lo está diciendo? El enviado del Padre Celestial. El Hijo amado lo está diciendo. Y entramos ahí en ese punto. Dice, ¿cómo es que nosotros vamos a recibir? Pues al final lo dice, me tengo que ir hasta el final pues, por favor, ahí al final del 38, después del punto y coma, dice, porque con la misma medida con que ustedes y yo medimos, nos volverán a medir. Y está hablando en relación con lo que dice el 37 y el 38. Pero lo quiero resumir ahí para que nos podamos adelantar y podamos avanzar más. Porque con la misma medida con que ustedes y yo medimos, nos volverán a medir. Es un principio divino, como hemos titulado esta enseñanza.
Es un principio divino que tiene repercusión en el ámbito natural. Es decir, se cumple en el ámbito celestial y se cumple en este ámbito natural. Entonces, el Señor dice, den y se les dará, porque con la medida con que ustedes miden, se les va a volver a medir. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión en razón a aquella cita, hago el paralelo, cuando dice cada uno, Pablo lo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ese propuso en el corazón no es ajeno a una enseñanza que antes Pablo y aquí el Señor Jesús están dando. Ese dar como propongo en mi corazón es con base en una enseñanza que yo tengo que recibir, y esta enseñanza forma parte, va hilada con todas las enseñanzas que ya hemos dado durante todos estos domingos y incluso los miércoles, y que ustedes van a encontrar ahí en YouTube. Están todas las enseñanzas. En Facebook solo van a encontrar 4, pero en YouTube encuentran más de 10 enseñanzas que hablan acerca de esta riqueza. Vamos a mirar. Entonces, una primera medida. Dice que medida buena. Esa medida buena, para que lo llevemos a la práctica, esa medida buena es la medida donde tú puedes obtener unos recursos, donde tú obtienes un pago a aquel a quien tú le trabajas, la empresa, o si trabajas independiente, también estás recibiendo una paga. Unos reciben un salario, otros reciben un salario integral, un salario quincenal, un salario mensual, un salario semanal. Otros lo que reciben es lo que se llama un corretaje, y ese corretaje es pues lo que han vendido, van a ganar de allí unas comisiones, pero reciben un ingreso. Otros reciben es de acuerdo con una rentabilidad, porque ellos tienen unas propiedades, por decir algo, tienen un carro arrendado, y ese carro alquilado o ese carro arrendado de carácter oficial o en el servicio público, de allí les van a entregar a ellos un recurso como ganancia, como rentabilidad. O tienen una propiedad, una finca, tienen una casa campestre, tienen una propiedad en la ciudad, y allí les va a generar una renta. Y de esa renta, ahí vamos a entrar en ese punto, es que tú extraes, y le llamamos primicia, porque es lo urgente, lo inmediato que tú haces. Primicia es en ese sentido. Lo recibiste, inmediatamente santificaste. Porque si santificado es la primicia, santificada es el resto de la masa. Y ese santificar es la acción, la ejecución que tú y yo hacemos, que cuando hemos recibido el monto de esa renta, de ese salario, de ese porcentaje de pago que me han dado, extraemos de allí. Entonces, esa medida buena es la medida donde yo recibo y subsisto. Que hemos pasado por eso, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes tenemos que decir, sí, yo he pasado por ahí, ¿cierto? Hubo un momento en la vida de nosotros que, wow, volador hecho, volador quemado. Ya, lo recibí, no alcanzó para más, ¡pum!, lo boté, ¿cierto? Lo prendí y boté el volador, listo, porque no tengo 10 voladores, tengo solo uno, volador hecho, volador quemado, listo, ya. Entonces, ese es un dicho, que lo que quiere decir es, lo que recibí, arras. Bueno, de eso que tú recibes, amados, porque la pregunta es, pastor, ¿y yo a partir de cuándo empiezo a dar? La respuesta es, pregunto yo a la asamblea, tanto virtual como presencial, ¿la respuesta cuál sería? ¿A partir de cuándo yo empiezo a dar? ¿A partir de qué? De ya. Del momento en que estoy siendo enseñado. De ya. Pero, por ejemplo, el punto de partida es ese. Pero, pastor, es que yo volador hecho, volador quemado, pastor. Es que yo recibo, vea, y eso es arras, no me queda nada. De ahí tienes que empezar a dar. Para que esa historia cambie. A partir de ahí, viene un interrogante, una pregunta
bastante antagonista, bastante controversial, y es, pero pastor, si no me alcanza, ¿cómo voy a dar? Muy bien, mi respuesta, mi humilde respuesta, porque también estuvimos en ese momento. Mi esposa ahora al final va a cerrar este ciclo de enseñanzas con su valiosísimo aporte. No es porque no tengamos nada que decir, es que la verdad no queremos cansarlos, ¿verdad? Ya hemos enseñado bastante y ustedes pueden ir y revisar las enseñanzas, reitero, no es porque no haya más, sino que vamos a continuar en edificando en otra tónica también, pero creemos que hemos dado una porción muy grande, muy gloriosa, para que, mejor dicho, es más, con media enseñanza que ustedes vean y la apliquen, Dios mío, ya con eso ustedes remontan. Pero hemos dejado principios, hemos dejado aclaraciones, todo. Entonces, dentro de eso, amados, ¿a partir de cuándo? De este momento. Pero te decía, pero es que no me alcanza. Pero para que esa historia cambie, precisamente, debes de empezar a hacerlo. Para que no tengas que decir, pero es que, ¿cómo voy a dar si quedo a ras? No, para que la historia no siga siendo esa, que quedas a ras, tienes que hacer un acto de justicia. Y ese acto de justicia es cuando tú dices, wow, listo, de ahí voy a sacar esa porción. Y te he enseñado, es mi recomendación, por favor, ojalá tú la cates, que no lo hagas con el 10% porque fue una mala enseñanza dada, fue una mala praxis que nos indicaron a nosotros, una mala práctica. Entonces rompe con ese paradigma legalista del 10%, empieza a dar siquiera el 11%. Entonces, de ese instante, de esa medida buena, es donde tú vas a coger y vas a decir, listo, voy a extraer de acá, voy a hacer justicia, y además la vas a hacer para tu propia vida. De ahí extraes y empiezas a aplicar el principio porque ya lo dijo el Señor. Si yo perdono, seré perdonado. Si yo doy, pues voy a recibir. Y con la medida que yo mido, voy a ser medido. ¿Con qué medida quieres tú que se te mida? ¿Con la medida de la tacañería? La tacañería es que no doy. ¿Cómo vas a recibir? Es imposible. No das. ¿Será justo que recibas? Si por gracia tienes el sustento diario, si por gracia es que estás en ese arras, por gracia es que estás con volador hecho y volador quemado, por gracia, arranca de ahí, de esa gracia que Dios te permite, donde cubres todo lo que necesitas. Esa es la medida buena, tú recibiste y entonces te malacostumbraste a llegar y decir, listo, entonces paguemos el arrendo o paguemos la cuota de la casa, paguemos entonces el mercado, paguemos la salud, porque en ocasiones la tiene uno que pagar, no se la paga la empresa, supongamos, paguemos los servicios, esto es para el transporte, sacámoslo del transporte, de ese porcentaje, en fin, pero no estás dando en el reino. ¿Cómo vas a recibir? Si no estás... Claro, exactamente. Recordando la enseñanza del domingo tras anterior. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Te estás comiendo la semilla. Dios mío, ¿cómo vas a tener más cosechas si te comes la semilla? Aparte de que te comes el pan, te comes la semilla. Es imposible. Entonces, tienes que hacer justicia. De esa medida buena, empiezas a hacer justicia y extraes la primicia y la entregas. ¿A dónde la entregas? Donde eres enseñado en el conocimiento del Señor. A quien te enseña. Pablo dice, si yo pongo en ustedes este conocimiento, está de más, el conocimiento de Cristo, está de más que yo reciba de ustedes lo material o lo financiero. Por supuesto que no está de más. Es justo que Él reciba esa retribución. Claro, por supuesto. Entonces, si tú estás siendo enseñado por un ministro competente del nuevo pacto, pues entonces, amados, allá es donde tú debes hacer el aporte, allá es donde tú practicas ese dar. Por decir algo, tú te congregas para donde vamos nosotros, que es para el Chocó en los próximos días, tú te congregas donde la pastora Sol, pero estás aquí viendo ocasionalmente esto, ¿cierto? Esta enseñanza importantísima. O nos visitaste en YouTube en algún instante y te enteraste.
pero tu lugar de reunión es allá donde la pastora Sol. Pues allá tú lo vas a llevar. Porque la pastora es ella, no nosotros. Nosotros simplemente estamos contribuyendo, colaborando, porque tú pasaste por acá o nos visitaste presencialmente, pero tú te congregas legalmente, por decirlo así, o te congregas principalmente allá, ocasionalmente aquí con nosotros, pero principalmente allá. Pero si tú asistes y te sientes parte, tienes identidad y sentido de pertenencia, aparte del reino del Señor, con nosotros en este ministerio, y dices que nosotros somos tus ministros, tus pastores, tus tutores, en fin, y nos reconoces de esa manera, pues la contribución, el aporte o ese dar, tú lo practicas es aquí, en la cuenta de la dulce presencia de Dios. ¿De acuerdo? Pero si, insisto, si estás en Bogotá y te congregas con Miguel Payares, te congregas con Adriana, te congregas con Abel Prado, te congregas con los hermanitos Ortegón, en Zipaquirá, en Bogotá, pero pasas por aquí únicamente, pues tu lugar de dar es allá. Bien, estando ese punto claro, entonces evacuamos esta primera parte de esta medida buena. Entonces, ¿la medida buena cuál es? Cuando yo recibo y apenas me alcanza para subsistir, apenas me alcanza para tener los 3 golpecitos del día, desayuno, almuerzo y comida, transporte, y no me alcanza para más. Bueno, empieza a practicarlo allí por amor a Dios y por amor a ti mismo, para que cuando pasen 5 años no estés diciendo lo mismo, no, todavía a ras, o incluso, no, pastor, antes, hace 5 años atrás, estaba a ras, Dios mío, ahora estoy -0. Cuidado, cuidado. Si tú lo empiezas a hacer y lo haces con libertad y lo haces con gozo y lo haces bajo la convicción que solo el Espíritu de Dios puede producir, Dios mío, la historia que tú cuentes en determinado tiempo y lo haces como Pablo lo enseña, me dieron una y otra vez, enviaron o me enviaron una y otra vez, lo haces con frecuencia, constantemente, siempre de todo lo que tú recibes, entonces tú lo practicas. Bien, esa medida buena, insisto, es esa. Entonces recibo, subsisto, medio me alcanza, esa es la medida buena, pues yo doy. Bueno, de esa medida buena, ¿tú qué vas a recibir? Porque en la misma medida que yo mido, voy a ser medido. Entonces tú vas a recibir una retribución, ¿cómo? Buena, pero vas a recibir una medida buena. Bien, pero ya empezaste al menos. Ahora, sigue la otra, coma, apretada. Entonces, la medida apretada, amorcito, ¿me pasas por favor la lechuga que está en la nevera? Entonces, sí, amor, lo que queda de la lechuga. Entonces, la medida apretada, entonces vamos a mirar. Voy a tener aquí una lechuga en la imitación del repollo. Entonces, esta lechuga nos da a entender la medida apretada. Es decir, por ejemplo, en esta medida apretada, vamos a simularlo con un repollo o con esta lechuga misma. Entonces, no sé cómo le llaman a esto, tú que eres del agro, ¿no? ¿No te acuerdas? Yo no me acuerdo cómo le llaman a esto entonces. Este fruto, no, la lechuga, sí, pero digo yo es el montón. Este fruto de la misma lechuga nos representa el apretado, la medida como apretada. ¿Qué da a entender esto? La apretada es que ya esto aquí es suficiente, está apretadito, ¿de acuerdo? Esta es una medida mayor a la medida buena. Escuchen bien, es una medida mayor a la medida buena. Yo tengo que decirles, recibir del dar bueno, de la medida buena, recibir de esa medida no es lo mismo que recibir de la medida apretada. Recibir de la medida apretada, por cuanto es mayor el dar, pues el recibir es mayor. Este tipo de persona ya no está a ras. Este tipo de persona, me regalan agüita, por favor. Este tipo de persona, es que es muy grande.
Este tipo de persona es la que recibe en una proporción mayor, porque esta persona da en una proporción mayor, que es una proporción apretada. Entonces, ¿a qué equivale esa proporción? Gracias, amor. ¿A qué equivale? Amor, recién aquí la lechuga, por favor, que necesitamos utileros en estas enseñanzas. ¿Qué representa o a qué refiere esa medida de la apretada? A diferencia de la medida buena, ya lo habíamos aclarado que es a ras, esta medida es una medida de la persona que recibe algo mayor. Es la persona que recibe, suple sus necesidades, no queda a ras, no queda como que aquí, uy, cumplí, pero... Andrés Panasiuk tiene un libro que nos cae muy bien para ese de la medida buena y es cómo llego a fin de mes. Es la gente que está pensando en un momento cualquiera, el de la buena, ¿no? Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? Me siento ahorcado, no voy a ser capaz de llegar. En fin, y generalmente pasan en rojo. El de la medida apretada, no está en rojo. El de la medida apretada es que recibe y le queda reserva. Recibe, cumple sus obligaciones, sus responsabilidades, pero le queda una reserva. Y una reserva buena, una reserva interesante, quiero decir. Entonces, ese cubre sus compromisos, incluso se da la oportunidad de no estar en la medicina subsidiada. El de la buena sí está en medicina subsidiada, este está en medicina contributiva, pero se permite en algunos casos pagarse alguito de la medicina prepagada, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque está en la medida apretada, recibe y le queda reserva. Esa persona que recibe y le queda reserva ya no es la persona que va a dar o que tiene la sana costumbre de dar estrictamente el 11%. Esa persona da más. ¿Por qué razón? Porque tiene una reserva mayor a aquella que está en la medida buena. Pero yo puedo estar en medida buena y pasar a medida apretada. Ese es el llamado, lógicamente. La idea es que por justicia divina, Dios nos convoca a nosotros para que estemos en la medida sobreabundada. Pero ya vamos para allá. Entonces, mientras tanto, uno va pasando para empezar a darlo. ¿Cuándo nosotros empezamos a dar? Desde la medida buena. Todos empezamos a dar desde la medida buena. Pero luego pasamos a la apretada, insisto, es la que le queda, y esa persona cumple este principio con más allá, con un poco más de generosidad. Da más allá del 11%. Esta persona empieza a participar no solo de su primicia personal, sino que es la persona que está pendiente y dice, a partir de esa medida empieza a decir, ¿qué más necesitan, pastores? ¿Qué más hay que hacer? ¿En qué más les puedo apoyar? En este trabajo que ustedes hacen, en razón a que nosotros todo lo tenemos sembrado al propósito del Señor, al reino. En los próximos días salimos para el Chocó y dijimos el otro día, pues hemos hecho unos viajes de alto riesgo por tierra hacia el Chocó. Esta vez queremos ir en avión. Ya compramos los tiquetes. Entonces, es decir, yo estoy ahí. Cuenten conmigo. Voy a contribuir para que no solo ustedes hagan esa inversión, sino yo me uno a esa inversión. O sea, esta persona de la medida apretada, por cuanto tiene una reserva mayor, se hace parte comprometida y activa en esta causa eterna. Y entonces levanta la mano y dice, cuente conmigo, pastor. Voy a estar contribuyendo. Además de que da su primicia. Entonces dice, quiero dar otro tanto. ¿Por qué? Porque estoy en una medida apretada. Bien, vamos a ir a la otra medida. Esa es la segunda medida. Vamos a la medida remecida. La medida remecida, amor, ¿me haces un favor? ¿Me pasas el colador y esa vasijita? Porfa.
Gracias. Entonces, la medida remecida, voy a hacer acá una gráfica. Incluso si me... ¿Cuál vasija? una vasija amplia, amor. Esta. Esta que está allí, la rojita. Esta medida remecida, o la naranjita que está por ahí, la anaranjadita. Entonces, esta medida remecida, como su nombre lo indica. No sé si todavía en la construcción se usa, no sé, ustedes por favor me aclaran. Era muy normal cuando yo estaba niño, nosotros colaboramos en un trabajo cívico en la Ciudadela Cuba y ayudamos a la construcción de unas calles, ayudamos a la construcción de la Villa Olímpica, ayudamos a la construcción del aeropuerto Matecaña. Y entonces yo me acuerdo cuando estaba niño que había una cosa, no recuerdo cómo se le llama, una cosa para remecer la arena. Y entonces se echaba allí, los operarios que saben de ese tema, echaban allí a base de pala, echaban la arena y empezaban a remecer, para que la arenilla más menuda entonces cayera al piso y la que tiene piedrecillas más gruesas fuera a otro lado, porque esa se utiliza para otra cosa. Pero para la construcción de la pavimentación de las calles, había que utilizar era la arenilla y luego mezclarla con el cemento. Es el equivalente a esto, ¿cierto? Entonces, este es un colador, o le podríamos decir un remesón, un colador o una cosa que va a remecer. Entonces, y este es una coca o una vasija donde va a caer lo que estamos remeciendo. Entonces, aquí lo que hacemos es exactamente eso. Echamos, las mujeres que saben de culinaria y que les gusta la repostería, pues entienden perfectamente esto también. Y los hombres que participamos en la cocina, por supuesto que también. Entonces, aquí echamos la arena digo yo, la harina, ya no la arena, sino la harina, para hacer un postre, un buen plato. Y entonces resulta que esa harina trae, en algunos casos, trae unos grumos, trae unos tronquitos, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos acá a remecer. ¿Listo? Y le vamos echando y vamos remeciendo, ¿cierto? Le vamos echando y vamos remeciendo. Bueno, esa función del remecer tiene que ver con esta expresión acá que dice el Señor, que es otra medida con la cual nosotros damos. Por cierto, si me recibes, por favor. Entonces, que es otra medida con la cual nosotros damos. Esa medida remecida, ¿cómo es? Es la medida en que tú vas echando en esa coca, en esa vasija, pero tú puedes, a ver, aunque tú la hayas llenado, que ustedes también lo han hecho, cuando uno deposita la harina ahí en esa coca que yo tenía, o depositas el jabón que también es como harina, el detergente que es como harina, jabón en polvo, lo depositas allí, pero tú llegas y lo llenas. Y tú aparentemente, por cuanto lo vaciaste ahí, la harina o el jabón en polvo, por cuanto lo vaciaste, y tú llegas y dices, ya quedó lleno. Mentira. Tú llegas y le haces así, le haces así al tarro y lo golpeas aquí en el pollo de la cocina o en el piso y tú vas diciendo, oye, a esto le cabe más. ¿Cierto que sí? Los que estamos en la cocina o en el aseo nos damos cuenta, ¿verdad? Le cabe más, entonces tú vuelves y le echas. Hasta que queda rebosadito. Pero tú dices, ya no le cabe más. Mentira, tú vuelves y lo remeces. ¿Vale? Lo remeces y te das cuenta que le cabe más. ¿Ves? Y eso hace el coladorcito o el remesón este que yo les digo también, que aparentemente no cabe, pero si tú lo pasas por el colador, sedazo creo que también le dicen, entonces tú te das cuenta que eso le cabe más arenilla o más harina. ¿Ves? Y entonces, ¿de acuerdo? Creo que estamos ahí captados. Bien, ¿qué quiere decir eso de esa medida remecida? Pues que es una medida mayor a la buena, a la apretada, y aquella medida, esta medida remecida,
no tiene nada que ver con que quede a ras, que al cuello, casi no llego al mes. No, no tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver con lo apretado que es aquella persona o aquel grupo de personas que recibe, cubre sus necesidades, pero le queda algo. No, la remesida es que cubre sus necesidades, pero le queda tanto que hace inversiones. Ya empieza a hacer inversiones. Ya es la persona que dice, a ver, me quedó un extra, ¿cómo invierto yo extra? ¿Será que me compro un taxi? ¿Un taxi vale económico en este país? No. ¿Cómo es que le llaman? Al tema de lo que es la norma que rige el taxi, eso tiene un nombre, el cupo, creo que es el cupo, ¿no? El derecho que uno tiene para adquirir el taxi. Entonces, cuando se compra un cupo, el cupo vale 2 veces más de lo que vale el vehículo, ¿cierto? Para comprar un cupo y tener uno derecho a trabajar ese taxi. Bueno, entonces es el tipo de persona que le queda tan buena reserva que puede empezar a hacer inversiones. Entonces voy a invertir en una propiedad raíz, voy a invertir en el vehículo, voy a comprarme una tierra, voy a comprar ese lote para engordar ese lote. Engordar el lote lo que significa es que la persona dice, lo voy a dejar que se valorice por espacio de 3, 5 años, 10 años. Y el que sabe de inversión, pues sabe que esa propiedad le va a costar más. O aquellos que les gusta invertir en el bien raíz, lo decíamos ahorita, pero también que les gusta invertir en otros aspectos, ¿sí? Que en la bolsa de valores también les gusta invertir. O sea, que invierte, pues obviamente para no perder, lógicamente, ¿cierto? Pero es el tipo de persona también que tiene un capital de riesgo. Es la persona que dice, hombre, me están quedando 2, 3 millones de pesos de la renta que yo obtengo o del trabajo que yo hago o las ganancias que me deja el emprendimiento que estoy realizando. Y la persona dice, yo puedo perder esos 2, 3 millones porque es un capital de riesgo, pues voy a arriesgar y voy a invertir en ciertos negocios que aquel que está en la medida remesida en la medida apretada o buena, no lo podía hacer. No lo podía hacer porque quedaría en un desfalco que le traería crisis y luego tendría que hacer un préstamo para poder cubrir las necesidades. No, que está en la medida remesida tiene incluso capital de riesgo, tiene capital para invertir y cubre todo. Bueno, esa persona, en el dar, ¿cómo se ve? Esa persona, de la misma forma que invierte hacia afuera, invierte de manera más generosa en el reino. Ya no es la persona que da el 11% ni el 15%. Esa persona decide dar de sus primicias un monto generoso y aparte de eso, entonces es la persona que cuando deposita en el sobre, entonces en el sobre pone una ofrenda especial. Es la persona que está también pendiente qué es lo que se hace en un ministerio como sea el del apóstol Basilio Patiño, con quien nosotros trabajamos, sea con la universidad, con Cristian Lindo, la maestra Marta Garzón, en fin, es la persona que mira más allá, que no solamente invierte en ese ministerio local, sino que su mirada la tiene puesta más allá. Es la persona que está pendiente y que dice, bueno, ustedes lo deberán de saber, pero cuando se habló de que se iba a aperturar Rhema University, se convocó a unas personas para que pudiésemos hacer una ofrenda generosa y darle inicio a lo que sería Rhema University y darle inicio a lo que también es un ministerio que viene ahí formándose cada día, que es el Ministerio de los Niños y que hoy día se está teniendo literatura especialmente para los niños y así sucesivamente. Bueno, el apóstol hace la convocatoria, el apóstol Basilio y la pastora María Esther hacen la convocatoria.
Las personas que están en la medida buena no acuden todavía, porque van en un proceso, pero que deben de tomar la decisión en un momento cualquiera. El que está en la medida apretada, medio vacilan, deberían de participar. Sin embargo, como esto es algo que tiene que tener un efecto interior en el pensamiento, porque no es un asunto externo, no es un asunto de aquí tengo la billetera pues y se la doy toda. No, no se trata de eso. Tenemos que estar prosperados primero aquí en la mente, en el pensamiento, en la conciencia, en la voluntad, para saber lo que esto implica. Bueno, cuando el apóstol y la pastora María Esther hacen esa invitación, allá aparecen personas que pueden estar en la medida buena, pero que no es común que aparezcan ahí, insisto, porque tienen todavía prejuicios, tienen temores, pero que quieren escalar. Y dicen, aquí estoy. Seguramente no podré dar $1,000, pero quiero dar $100. O sea, es un asunto intencional, en otras palabras. Cuando uno entiende este principio, porque Dios actúa a través de principios. Yo puedo quedarme toda la vida orando, Señor, prospérame, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y si no camino en los principios divinos, jamás voy a prosperar. Porque se trata de caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Si lo digo de forma inversa, lo que estoy diciendo es que su palabra es mi camino, su palabra es mi luz. Entonces, ¿en qué caminamos? En la palabra. Términos más castizos y más resumidos. Señor, tú lo dijiste, pues yo lo ejecuto. Tú lo dijiste, yo lo ejecuto. Y eso hace la diferencia. Pero no es a regañadientes, porque debe ser con libertad, con liberalidad, con gozo, con paz, con convicción. Entonces, allí está estos amados de esa medida remecida, que inmediatamente acuden. Si no es que se anticipan incluso y dicen, para lo que sea, amados pastores, téngame en esa lista, por favor. Aparte de que doy, por favor, yo quiero patrocinar, yo quiero apoyar. Es el tipo de persona que dice, voy a patrocinar 2 estudiantes a Rhema University. Ahora, yo tengo que aclarar, ¿esto dónde se empieza a hacer, por favor? Porque tú puedes decir, no, yo quiero ir a ayudar a los niños desprotegidos de la calle, del bienestar familiar, yo quiero ayudar a las personas que están de indigencia por allá en la calle. No, así no se empieza. Tú te honras a ti mismo, honrando a los ministros que te están aperturando el entendimiento, que te están aperturando el pensamiento, para que tú puedas pensar de una manera distinta, para que tú puedas tener un pensamiento próspero en tu interior. Y luego vas y lo haces donde quieras, pero empiezas a hacerlo de forma honrosa, porque dijo el apóstol Pablo también, que a los que predicamos este mensaje, téngannos por doble honra. Entonces, tú debes honrar lo que Dios honra, lo que Dios exalta, pero no ir primero al de la calle, porque no se trata de suplir necesidades. Se trata de hacerlo dentro del diseño del Señor, y que por ese dar tuyo, entonces tú puedas recibir en la medida que corresponde al principio divino. Entonces, amados, ese es el de la remecida. Cubre, le queda lo suficiente, pero también expresa su generosidad de ese dar en distintas maneras en el lugar donde esa persona se está reuniendo, se está congregando. No se limita solamente a ese 15%, a ese 20% y chao, no. Es más, su condición no lo permite. Porque la actitud generosa de esa persona es parte de la virtud de su vida. Hay tantas cosas que enseñar. El generoso piensa en generosidades y por su generosidad será conocido.
Esto no es un esfuerzo así de que, tengo que ser próspero. Ay, Dios mío, esto me queda muy tenaz porque tengo que ser así. No, 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 no. Es un asunto que fluye de forma orgánica y uno se deleita. Y voy a terminar acá para que mi esposita venga. Y luego dice la cuarta, dice, ¿y medida qué? Rebosando. O medida rebosante. Den y se les dará. Medida buena, medida apretada, medida remecida y medida rebosando. Darán en el regazo de ustedes. Porque con la misma medida que medimos, nos volverán a medir. Ese rebosante, esa medida rebosante la tenemos que mirar. Y es la medida para nosotros poder recibir de forma rebosante, pues evidentemente damos rebosante porque entre tanto es la condición espiritual que a nosotros por legalidad del reino nos corresponde. A nosotros nos corresponde lo extraordinario, nos corresponde lo celestial, lo espiritual, lo divino, lo que no tiene medida, lo que no tiene parámetro de peso. Lo espiritual no se pesa. Tú no puedes decir, yo soy espiritualmente 3 kilos y no se puede medir. Yo soy espiritualmente 4 metros. No, eso no se mide. ¿Cuánto mide Cristo? ¿Cuánto pesa Cristo? No, no tiene medida, no tiene peso. Asimismo es la realidad espiritual que corresponde a esa medida rebosante. ¿Cómo damos nosotros de forma rebosante? Que no miramos nuestra situación y nuestra condición como un asunto de limitación, sino que vivimos como poseyéndolo todo, sabiendo que todo es de Dios, que todo le pertenece al Señor y que Dios lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros tengamos y hagamos una administración sabia de todo aquello que Dios nos quiso encomendar a nosotros, de todo aquello que Dios nos quiso entregar, prestar, pero que nosotros lo administramos de esa forma, no en esa limitación del inventario, no en esa limitación de estar fisgoneando, quién me estará retirando, quién me estará quitando, quién me estará... o sea, una persona que vive en esa dimensión rebosante no alcanza a darse cuenta que realmente es lo que tiene, porque Dios le ha prosperado de tal manera que no le alcanza la vida y no le alcanza el tiempo para poder gastar todo lo que tiene y además hacer el inventario de todas las cosas que posee. Y entre tanto, que vivir uno aferrado, pegado de cómo me estarán tratando las cosas. Por ejemplo, un padre de familia que vive mirando si sus hijos comieron en exceso y sobre todo si sus hijos son niños o están en proceso de crecimiento, de desarrollo, es muy triste y muy lamentable. Porque eso es estar por debajo de la medida buena. ¿Una medida cómo? Una medida de tacañería, ¿cierto? Una medida de mezquindad. Y el mezquino no da nada, porque el mezquino cree que antes le están quitando, porque ni siquiera puede darse cuenta que lo que tiene, acuérdense que todos empezamos en una medida de gracia, porque todo Dios nos lo dio por gracia. Y por gracia es que si tú trabajas y subsistes, Dios mío, no te vas a morir, porque por lo menos trabajas y subsistes. Eso es gracia de Dios. Pero tienes que romper eso yendo a niveles mayores que ya te correspondes a ti, porque Dios nos dio la capacidad de hacer las riquezas.
Dios nos dio esa facultad y nos dio esa capacidad. Entonces, contrario, muy contrario a esta medida de rebosante, entonces es esa. Tenemos que salir de allí. Cuando estamos ahí fisgoneando, revisando, por ahí pasamos nosotros también. Y qué triste, Dios mío, eso da mucho dolor de cabeza, uno estando en el trabajo, en la calle, y uno intranquilo. ¿Será que los muchachos se están derrochando allá? Se están comiendo todo el pan, se están comiendo todas las arepas, están acabando con la carne, y como está de cara la carne, dice la persona con ese pensamiento. Yo la verdad no me doy cuenta cómo está la carne, porque yo tomé la decisión como parte de la prosperidad de mi mente. Yo no volví a preguntar cuánto vale un kilo de carne. ¿Qué va? Entonces yo simplemente voy y mi esposa me dice, no, trae solomo, o trae lomo, o trae la carne que ella diga. Entonces yo voy y digo, deme un kilo de carne, ya, y en el mercado, listo, paso la tarjeta, y luego yo reviso y ya, vi que las cuentas están bien, de acuerdo con las cifras que aparecen allí. Pero en la época en que nos tocó a nosotros, que estábamos por debajo de la media buena, era que iba yo al supermercado, todos íbamos a mercar, pero pues yo estaba yendo allá con más frecuencia y tenía que preguntar porque, wow, el dolor que me daba. Venga, ¿cuánto vale un kilo de carne de esa pulpa? No, señor, pues vale, qué sé yo, hace tantos años atrás, digamos, vale 50,000 pesos el kilo. 50,000, venga, y la que no es tan blandita, que tiene algo de gordito, ¿cuánto vale esa? Señor, esa sale a mitad de precio. Ah, bueno, pues entonces deme un kilo de esas más bien. Y me llevaba eso para la casa y mis hijos no se comían esa carne. Difícilmente mi esposita y yo, y eso que mi esposa hubo muchas veces que no se la comió. Entonces, ellos sí le boleaba muela esa vaina, esa carne dura, y terminaba con dolor aquí en las mandíbulas. Ay, pero cuando íbamos invitados por alguien a un restaurante, mi suegro, por ejemplo, que nos invitaba, él sí pedía una buena porción de carne de solomo y notábamos la diferencia. Y mis hijos derrochaban esa carne cuando nuestra hija no era vegetariana, eso se lo comían a toda, e incluso el abuelo volvía, los invitaba en otro momento a ellos, en otro lugar, les repetía ahí la invitación y bueno, y notaba yo la diferencia entre comer esa carne dura en mi casa y comerme ese solomo en el restaurante. Y por mi mente pasaba eso, pero es que eso vale mucho. Mientras yo me compro un kilo de carne de esa cara, yo con eso me compro tantas bolsas de arroz, tantas bolsas de leche. Ay, Padre, por eso tenemos que ser prósperos en nuestra mente. Yo no les estoy diciendo a ustedes que saquen el dinero y se lo den a Dios y que nos lo traiga a nosotros o se lo den a los ministros competentes del nuevo pacto, porque no es un tema de entregar plata ni de entregar cosas materiales. Es un asunto de ser prósperos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, primero que todo. Entonces, esa medida rebosante es la medida en que damos y nos gozamos todo el tiempo de dar. Y damos, y damos, y damos, y cubrimos, y somos los primeros que estamos ahí al pendiente. ¿Qué hay que suplir? ¿Qué hay que cubrir? Por ejemplo, con el apóstol. Entonces vamos a realizar este evento. Apóstol, mira, por favor, y tenemos esto. Apóstol, ¿para dónde vas tú? Bueno, vamos a sembrar allá. O sea, ¿por qué menciono tanto que el apóstol, que los pastores? Porque si tú no tienes este llamamiento celestial en un grado supremo, en un grado superlativo, lo demás no puede ser, no puede equipararse, porque lo mayor es lo espiritual. Por eso hago esa mención, que el apóstol, que los pastores, en fin, y tengo que aclarar que pastores competentes del nuevo pacto. Entonces, ahora tenemos misericordia con los demás ministros, con los demás hermanos, a quienes también nosotros les participamos. Sí, por supuesto que sí, pero nuestra honra mayor es para aquellos que van avante en lo que es el pacto eterno, y que son hombres y mujeres, porque es curioso, para el otro conocimiento hay tanta gente que da incluso de forma indiscriminada y no tienen la luz del conocimiento de Cristo. No lo voy a decir de una manera sarcástica, no tienen la luz del conocimiento de Cristo, que en el pacto eterno sí se tiene. Entonces dice también el apóstol Pablo,
que nosotros estamos bajo mayores y mejores promesas que yo le sumo, las cuales ya tuvieron cumplimiento. Y nosotros lo hacemos es con gratitud, con alegría, con gozo, con liberalidad. Entonces, si en ese conocimiento anterior que nos dieron de Aarón y de Leví, nosotros fuimos incluso generosos, ¿cuánto más en el pacto eterno, donde hay hombres y mujeres sinceros? Hay hombres y mujeres que lo han dado absolutamente todo y que hay que apoyar en donde Dios a nosotros nos ha puesto nuestro corazón. Yo les acompaño hasta acá. Viene mi esposa para complementar y aquí cerramos. ¿Tú ibas a decir algo? Pero te había anunciado. Bueno, entonces mi esposa estará con nosotros dentro de 8 días para no extendernos más en el tiempo. El Señor queda con ustedes, bendecidos. Confesamos que por la gracia del Señor, el Señor ministra sus corazones, sus vidas, les afirma más todavía, les abre el entendimiento y les lleva a profundidades mayores del conocimiento de su gracia y de su gloria. Nos vemos entonces el miércoles 7:30 en la noche, Embajadores de Reino. El jueves a la hora que Liliana Cardona está invitando, creo que es a las 7 de la noche que ella está invitando. Y luego el domingo 10:30 de la mañana aquí con todos ustedes, bendecidos y guardados en el Señor.